Imagina el lugar donde se encendieron las primeras luces de la civilización en la historia de la humanidad. El lugar donde nacieron las ciudades, donde la gente aprendió a escribir, contar, construir y soñar con las estrellas. Esto no es un cuento de hadas, sino una realidad oculta en las arenas del tiempo. Viajamos a la antigua Mesopotamia, una tierra que tanto le dio al mundo, pero cuyo nombre aún no todos conocen. ¿Por qué vale la pena estudiar la historia de los sumerios? Te sorprenderá saber cuánto de lo que damos por sentado tiene sus raíces en esta antigua cultura. Desde la idea misma de un estado hasta la fundación de nuestro calendario, mucho nació allí, entre dos grandes ríos. Esta tierra, a menudo llamada la cuna de la civilización, guarda las claves para comprender cómo nos convertimos en quienes somos. Los invito a un viaje donde juntos despertaremos esta tierra ancestral, explorando sus misterios y descubrimientos. No hablaremos de guerras ni conquistas, sino de creación, de los primeros pasos de la humanidad hacia el progreso. Será una tranquila inmersión en el pasado, donde cada descubrimiento se desenvolverá con fluidez, como las páginas de un libro antiguo, infundiendo una sensación de paz y profunda comprensión. Así pues, comencemos nuestro viaje a Mesopotamia, una tierra donde el tiempo parece haberse detenido para contarnos su historia. Imagine una tierra donde dos grandes ríos como arterias vivas serpentean a través de valles fértiles. Esta es Mesopotamia, literalmente la tierra entre los ríos, que se extiende entre el Tigris y el Éufrates. Fue aquí, en esta fértil medialuna, donde surgió una de las civilizaciones más antiguas e influyentes, los sumerios. El Tigris y el Éufrates eran más que simples ríos, eran fuente de vida, nutriendo la tierra, volviéndola fértil y capaz de sustentar a una población creciente. Pero además de sus beneficios, los ríos también trajeron desafíos. Las inundaciones anuales, si bien enriquecían el suelo con limo, podían ser devastadoras y amenazar cultivos y asentamientos. La gestión del agua, la construcción de canales, presas y sistemas de riego se convirtió en una preocupación primordial para los primeros habitantes de la tierra. Esto requirió esfuerzo y organización colectiva, y como resultado contribuyó a la formación de estructuras sociales más complejas. El clima mesopotámico era cálido y árido, lo que hacía vital el riego. Sin riego artificial, la agricultura habría sido prácticamente imposible. Los sumerios fueron pioneros en esta técnica. Desarrollaron complejos sistemas de canales que desviaban el agua de los ríos a los campos, lo que permitió el cultivo de cereales como la cebada y el trigo, así como de dátiles, verduras y frutas. Estos avances en el riego no solo garantizaron la seguridad alimentaria, sino que también facilitaron el crecimiento demográfico y la creación de un excedente, que podía utilizarse para el comercio y el desarrollo de la artesanía. Los asentamientos en Mesopotamia se transformaron gradualmente de pequeñas comunidades agrícolas a centros urbanos más grandes y complejos. Esta transición, que comenzó alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, alrededor del 4000 antes de Cristo, marcó el inicio de una nueva era. Surgieron las primeras ciudades que se convirtieron en centros de la vida política, económica y religiosa. Entre estos primeros centros urbanos destacan Ur, Uruk y Eridu.
Ur, situada a orillas del Éufrates, fue una de las ciudades más antiguas, con una historia que se remonta a la antigüedad. Uruk, también conocida como la bíblica Erech, se convirtió en una de las ciudades más grandes e influyentes de su época, especialmente durante su apogeo. Eridu, situada al sur, fue considerada una de las primeras ciudades, el lugar donde, según los mitos, los dioses establecieron la realeza. Estas ciudades no eran simplemente conjuntos de casas, sino organismos en desarrollo, con su propia infraestructura, templos, mercados y gobierno. En estas ciudades, la gente comenzó a vivir en comunidades más concentradas, lo que contribuyó al desarrollo de la especialización laboral. Surgieron artesanos, alfareros, tejedores, herreros y constructores. La agricultura siguió siendo la base de la economía, pero ahora se complementaba con una variedad de artesanías que satisfacían las crecientes necesidades de la población urbana. La vida en estas primeras ciudades, aunque más compleja que en las pequeñas aldeas, también requería cierta organización y normas. Las personas aprendieron a convivir, a resolver problemas comunes y a trabajar juntas por el bien común. Este fue el proceso lento pero constante de formación de lo que hoy llamamos civilización. Así, la geografía, los ríos, el clima y el paisaje de Mesopotamia desempeñaron un papel fundamental en la configuración del mundo sumerio. Situaron las bases para el desarrollo de la agricultura, impulsaron el ingenio en el riego y la gestión del agua, y facilitaron el surgimiento de las primeras ciudades y el desarrollo de complejas estructuras sociales. Era una tierra donde la naturaleza y el trabajo humano interactuaban estrechamente, sentando las bases de grandes logros aún por descubrir. Fue en estos fértiles valles, entre dos caudalosos ríos, donde comenzó el lento pero constante proceso de surgimiento de una nueva era. Nos referimos al período comprendido aproximadamente entre el 4000 y el 3500 a.C., cuando las pequeñas comunidades agrícolas dispersas a lo largo de las orillas del Tigris y el Éufrates comenzaron a transformarse. En esta época, las personas que ya dominaban la agricultura y la ganadería comenzaron a reunirse, formando los primeros asentamientos estables. Estos asentamientos crecieron gradualmente, transformándose en verdaderos centros urbanos, que posteriormente se conocerían como las cunas de la civilización sumeria. Entre estas primeras ciudades, Ur, Uruk y Eridu ocupan un lugar especial. Cada una desempeñó un papel único en el desarrollo de la sociedad sumeria. Eridu, situada al sur, se consideraba uno de los asentamientos más antiguos, el lugar que, según los mitos, los dioses eligieron para establecer la realeza. Esto sugiere que incluso entonces, hace miles de años, la gente ya consideraba la estructura de gobierno y la legitimidad del poder. Uruk, otra gran ciudad, se convirtió posteriormente en el centro de un poderoso reino y en un lugar asociado con el legendario héroe Gilgamesh. Ur era conocida por su próspero puerto y su dinámico comercio. Estas ciudades no eran simples conjuntos de casas, sino organismos complejos y en constante evolución. Contaban con su propia infraestructura, templos que servían no solo como lugares de culto, sino también como centros de la vida social y económica, mercados donde se intercambiaban bienes y, por supuesto, sistemas administrativos.
la gente comenzó a vivir en comunidades más concentradas, lo que inevitablemente contribuyó al desarrollo de la especialización laboral. Surgieron los primeros artesanos, alfareros, que creaban vasijas de barro necesarias para almacenar alimentos y agua, tejedores, que confeccionaban ropa de lana y lino, herreros, que trabajaban los metales para crear herramientas y armas, y constructores, que erigían casas, templos y murallas. La agricultura, por supuesto, siguió siendo la base de la economía. Los sumerios aprendieron a aprovechar al máximo los suelos fértiles, irrigando los campos con un complejo sistema de canales y desviando el agua de los ríos. Esto permitió cosechas estables de cereales como la cebada y el trigo, así como el cultivo de dátiles y hortalizas. Pero ahora esta producción básica se complementaba con diversas artesanías que satisfacían las crecientes necesidades de la población urbana. Producían no solo bienes esenciales, sino también joyas, objetos rituales y herramientas para la construcción y la agricultura. La vida en estas primeras ciudades, aunque más compleja y organizada que en las pequeñas comunidades aldeanas, también requería nuevas formas de interacción. Las personas aprendieron a convivir, a resolver problemas comunes como el mantenimiento de los sistemas de riego o la defensa de los asentamientos, y a trabajar juntas por el bien común. Este fue un proceso lento pero constante que moldeó lo que hoy llamamos civilización. En estas primeras ciudades se sentaron las bases de la organización social, se desarrollaron las primeras formas de gobierno y surgieron las instituciones públicas. Uno puede imaginar la vida cotidiana en una ciudad así. Temprano por la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar las cimas de los zigurats, las torres escalonadas de los templos, las calles ya bullían de vida. Los artesanos se dirigían a sus talleres, los agricultores a los campos y los comerciantes se preparaban para otra jornada de comercio. Las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, el cuidado de los niños, la cocina, el tejido y otras artesanías domésticas. Los niños jugaban en las calles, mientras los ancianos les enseñaban los fundamentos de la artesanía o ayudaban con las tareas domésticas. Por la noche, después de la jornada laboral, la gente se reunía, compartía noticias y escuchaba historias y mitos transmitidos de generación en generación. Es importante comprender que estas primeras ciudades aún distaban de las megaciudades actuales. Eran considerablemente más modestas en tamaño y la vida era más relajada. Pero fue precisamente en estas condiciones, influenciadas por la geografía y gracias al ingenio humano, que se sentaron las bases que permitieron a la civilización sumeria alcanzar su máximo apogeo. Estas ciudades se convirtieron en centros donde se acumulaba conocimiento, se desarrollaban nuevas tecnologías y se forjaban tradiciones culturales únicas. Eran verdaderas forjas donde se forjaba el futuro. Así, la geografía, los ríos, el clima y el paisaje de Mesopotamia desempeñaron un papel fundamental en la configuración del mundo sumerio. Situaron las bases para el desarrollo de la agricultura, impulsaron el ingenio en la irrigación y la gestión del agua, y facilitaron el surgimiento de las primeras ciudades y el desarrollo de complejas estructuras sociales. Era una tierra donde la naturaleza y el trabajo humano interactuaban estrechamente, sentando las bases para grandes logros aún por descubrir.
Este período de desarrollo urbano fue una etapa crucial, que sentó las bases para el florecimiento de la civilización sumeria, con su escritura, religión, ciencia y arte que analizaremos a continuación. Y así llegamos a una de las preguntas más intrigantes sobre los sumerios. ¿Quiénes eran? ¿De dónde provenía este pueblo que fundó una civilización tan avanzada en el valle entre el Tigris y el Éufrates? Esta pregunta sigue fascinando a historiadores y arqueólogos, y aunque todavía no existe una respuesta única e indiscutible, contamos con varias pruebas convincentes que nos ayudan a comprenderla mejor. Primero, hablemos del idioma. El sumerio es un auténtico fenómeno lingüístico. Es completamente diferente a cualquier otra lengua conocida del mundo antiguo, así como a las lenguas de pueblos vecinos como los acadios, amorreos o elamitas. Su estructura gramatical, fonética y vocabulario indican que el sumerio es probablemente una lengua aislada. Es decir, una lengua sin relación demostrada con otras familias lingüísticas. Esta singularidad ha dado lugar a numerosas teorías. Una sugiere que los sumerios llegaron a Mesopotamia desde algún lugar lejano, quizás del este o sureste, trayendo consigo su lengua distintiva. Otra teoría, por el contrario, se inclina por la idea de que los sumerios eran una población autóctona, es decir, los habitantes originales de esta tierra, que evolucionaron a lo largo de milenios. Los hallazgos arqueológicos aportan pistas adicionales, aunque no siempre definitivas. A partir del quinto milenio antes de Cristo, aparecen indicios de una cultura naciente asociada a los sumerios en el sur de Mesopotamia. Observamos el desarrollo de la agricultura, la aparición de la primera cerámica y posteriormente los primeros asentamientos. Para el cuarto milenio antes de Cristo, estos asentamientos comenzaron a convertirse en verdaderas ciudades, como Ur, Uruk y Eridu. En estas ciudades encontramos artefactos claramente distintos de los encontrados en las regiones circundantes, como distintivas vasijas de arcilla, joyas y formas arquitectónicas tempranas. Es importante señalar que no se han encontrado en los estratos arqueológicos rastros evidentes de migración masiva que pudieran explicar el surgimiento de un pueblo completamente nuevo con una lengua extranjera. Esto respalda en cierta medida la idea de un desarrollo gradual, sugiriendo que la cultura sumeria podría haberse formado localmente, quizás como resultado de la interacción de diversos grupos de población, con un grupo, los hablantes de la lengua sumeria, que gradualmente se volvió dominante. Imaginemos el aspecto que podrían haber tenido estos primeros sumerios. Sabemos que eran agricultores, pastores y artesanos. Su vida cotidiana estaba estrechamente ligada a los ciclos de la naturaleza y a su trabajo en la tierra. Podemos suponer que vestían ropa sencilla de lino, cultivada localmente. Sus casas probablemente estaban construidas con ladrillos de arcilla, que abundaban. Los niños jugaban en las calles, mientras los ancianos les enseñaban los fundamentos de la artesanía o les ayudaban con las tareas domésticas. Por la noche, después de una jornada de trabajo, la gente se reunía, compartía noticias y escuchaba historias y mitos transmitidos de generación en generación. Fue en estas condiciones, influenciadas por las características geográficas y gracias al ingenio humano, que se sentaron las bases que permitieron a la civilización sumeria alcanzar su máximo apogeo. Estas ciudades se convirtieron en centros donde se acumularon conocimientos, se desarrollaron nuevas tecnologías y se forjaron tradiciones culturales únicas.
fueron verdaderas forjas donde se forjó el futuro. Así pues, la cuestión de los orígenes de los sumerios sigue abierta, pero la evidencia lingüística y arqueológica nos permite hacer conjeturas fundamentadas. Ya fueran extraterrestres o indígenas, su llegada y desarrollo en Mesopotamia fue uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la humanidad, sentando las bases de muchas civilizaciones futuras. Este período de desarrollo urbano fue una etapa crucial, que sentó las bases para el florecimiento de la civilización sumeria, con su escritura, religión, ciencia y arte, que analizaremos a continuación. En la noche de los tiempos, donde las fértiles tierras de Mesopotamia eran bañadas por las aguas de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, surgió una de las primeras grandes civilizaciones, la Sumeria. Continuamos nuestro viaje a través de esta extraordinaria era, profundizando en el mundo espiritual de los sumerios, su comprensión del universo y el papel que la religión desempeñó en sus vidas. Para los sumerios, el mundo estaba lleno de una presencia divina. Creían en un vasto panteón de dioses y diosas, cada uno responsable de aspectos específicos de la naturaleza y la vida humana. Estas deidades no eran entidades distantes y abstractas. Al contrario, eran participantes activos en el mundo, influyendo en las cosechas, el clima, la salud e incluso en el resultado de las guerras. Los sumerios buscaban mantener el favor de los dioses mediante oraciones, sacrificios y, por supuesto, la construcción de magníficos templos. Las ideas sobre la creación del mundo eran fundamentales en la mitología sumeria. Según sus creencias, inicialmente solo existía el océano primigenio. De sus profundidades surgieron los primeros dioses, quienes luego crearon el cielo y la tierra, y posteriormente todos los seres vivos. Estas historias, transmitidas oralmente y posteriormente registradas en tablillas de arcilla, ayudaron a los sumerios a comprender su lugar en el universo y las leyes que lo rigen. Los mitos del diluvio ocupaban un lugar especial en la cosmovisión sumeria. Como muchas otras culturas antiguas, los sumerios tenían su propia versión de la historia de un gran diluvio que destruyó a la humanidad debido a sus pecados. Sin embargo, sus mitos siempre incluían una nota de esperanza. Una persona justa, generalmente Ziusudra, es advertida por los dioses y salvada para comenzar una nueva vida en la tierra. Estas historias reflejaban no solo el miedo a los desastres naturales, sino también la creencia en la posibilidad de renovación y la continuidad de la vida. Los templos en las ciudades sumerias eran más que simples lugares de culto. Eran el verdadero corazón de la vida urbana, combinando funciones espirituales, económicas y políticas. A la cabeza de cada templo se encontraba un sumo sacerdote o sacerdotisa, considerados intermediarios entre las personas y los dioses. Los templos poseían extensas tierras, almacenes y talleres. Aceptaban donaciones de los fieles, administraban reservas de grano y otros productos, y proporcionaban alimentos a los trabajadores y artesanos del templo. Así, el templo servía como un importante centro económico, asegurando el funcionamiento de la ciudad y sus habitantes. La vida del sumerio común estaba estrechamente ligada a los rituales religiosos. Las oraciones diarias, la participación en los festivales del templo y la adhesión a las órdenes sacerdotales eran parte integral de su existencia. Los sumerios creían que los dioses podían enviar enfermedades o, por el contrario, sanar, por lo que acudían a los templos en busca de ayuda en tiempos difíciles. Los sacerdotes, además de sus deberes espirituales, a menudo actuaban como consejeros, médicos e incluso jueces.
Cada ciudad tenía su propio dios patrono. Por ejemplo, en Ur era Nana, la diosa lunar. En Uruk, Inanna, la diosa del amor y la fertilidad. Y en Eridu, Enki, el dios del agua dulce y la sabiduría. Estos dioses eran considerados los fundadores y protectores de sus ciudades, y su culto era particularmente fuerte. Los sumerios creían que la prosperidad de una ciudad dependía directamente de la veneración que se le diera a su dios. Es importante comprender que la religión sumeria era politeísta, lo que significa que adoraban a muchos dioses. Sin embargo, esto no implicaba caos. El panteón tenía su propia jerarquía, encabezada por deidades supremas como Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento y el aire, y Enki, el dios de la sabiduría y el agua dulce. Estos dioses eran considerados los ancestros de otras deidades menores. Las visiones sumerias sobre el más allá eran bastante sombrías. Creían que, tras la muerte, el alma humana viajaba al inframundo conocido como Kur. Este era un lugar de eterna oscuridad y polvo, donde las almas vivían en el olvido, alimentándose de arcilla y polvo. Esta sombría perspectiva enfatizaba aún más la importancia de la vida terrenal y la necesidad de ganarse el favor de los dioses aquí y ahora. Las festividades religiosas eran eventos vibrantes en la vida de las ciudades sumerias. Estaban acompañadas de procesiones, música, bailes y suntuosos sacrificios. Los sirvientes del templo, ataviados con atuendos festivos, realizaban rituales diseñados para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad de la ciudad. Estas festividades fortalecían el sentido de comunidad entre los residentes y les recordaban su inquebrantable conexión con el mundo divino. El arte y la arquitectura sumerios también estaban estrechamente vinculados a sus creencias religiosas. Templos monumentales, como el famoso Sigurat de Ur, se construían como escalones que conducían al cielo, morada de los dioses en la tierra. Los muros de los templos estaban decorados con imágenes de dioses, criaturas mitológicas y escenas de ceremonias religiosas. Las esculturas de deidades y gobernantes halladas durante las excavaciones demuestran el deseo de los sumerios de inmortalizar a sus deidades y gobernantes, enfatizando su conexión con el reino divino. Así pues, la religión y la mitología no solo formaban parte de la vida sumeria, eran su núcleo. Moldearon su cosmovisión, definieron las normas sociales e inspiraron la creatividad y la construcción. Estas antiguas creencias, plasmadas en tablillas de arcilla, nos permiten conectar con la cultura espiritual de uno de los pueblos más antiguos, cuyas cosmovisiones influyeron profundamente en las civilizaciones posteriores. En la siguiente sección, profundizaremos en uno de los mayores logros de los sumerios, la invención de la escritura, que nos permitió preservar sus historias, su conocimiento y su fe. En las profundidades del tiempo, en las fértiles tierras entre los grandes ríos Tigris y Éufrates, surgió una de las primeras civilizaciones humanas, los sumerios. Ya hemos hablado de cómo la religión y la mitología impregnaron cada aspecto de la vida sumeria, cómo los templos sirvieron como centros de poder y cómo el arte reflejó sus profundas creencias espirituales. Ahora viajaremos a ese momento memorable en el que la humanidad dio uno de los pasos más significativos de su desarrollo, la invención de la escritura.
Imagine un mundo donde la información se transmitiera únicamente oralmente. Historias, leyes y conocimientos, todo existía en la memoria de las personas, sujeto a la distorsión y al olvido. Los sumerios, en su afán por organizar sus vidas, registrar sus transacciones económicas y preservar información importante, lograron un avance que cambió para siempre el curso de la historia. En algún momento entre el 3200 y el 3000 a.C., comenzaron a transformar dibujos sencillos en un complejo sistema de símbolos. Este proceso comenzó con pictogramas, imágenes que representaban directamente objetos. Por ejemplo, el dibujo de una cabeza de toro significaba toro, mientras que la imagen de una espiga de trigo significaba trigo. Estos signos eran intuitivos y fáciles de entender. Sin embargo, registrar conceptos más complejos, como acciones o ideas abstractas, requería un sistema más sofisticado. Los sumerios comenzaron a usar ideogramas, donde un solo símbolo podía representar una palabra entera o incluso un concepto. Por ejemplo, la imagen de un pie podía significar caminar o estar de pie. Gradualmente, por comodidad y rapidez, estos dibujos se estilizaron. En lugar de dibujar imágenes, los escribas comenzaron a presionar símbolos en arcilla blanda con una caña afilada. Las marcas que dejaba esta herramienta tenían forma de cuña. Esto dio origen a la escritura cuneiforme, un sistema de escritura único que se convirtió en el sello distintivo de Mesopotamia durante milenios. La arcilla era un material accesible y económico. Los escribas preparaban pequeñas tablillas, les daban forma y, con un punzón, inscribían símbolos cuneiformes en ellas. Las tablillas se secaban al sol o se horneaban, convirtiéndose en portadores duraderos de información. Era un verdadero milagro. La capacidad de preservar palabras, pensamientos y acontecimientos durante siglos. El papel de los escribas en la sociedad sumeria era fundamental. Eran guardianes del conocimiento, administradores e intermediarios entre las personas y los dioses. Aprender a escribir era un proceso largo y arduo. Los jóvenes, y a veces las mujeres, pasaban años en escuelas especiales llamadas Eduba, que significa Casa de las Tablillas. Allí estudiaban cientos de signos, dominaban la gramática, la literatura e incluso la aritmética. Estas escuelas no eran solo lugares de aprendizaje, sino también centros de vida cultural. Aquí se copiaban y estudiaban textos antiguos, se creaban obras literarias y se registraban leyes y contabilidad económica. Los escribas sumerios fueron verdaderos cronistas de su época, creando lo que hoy llamamos el archivo de la civilización sumeria. Gracias a su trabajo, conocemos la vida cotidiana, las creencias, la historia y la ciencia de este antiguo pueblo. Imaginen la vida cotidiana de un escriba. Llega a la Eduba temprano por la mañana. Se sienta ante una tablilla de arcilla. Prepara la arcilla con cuidado y comienza a escribir. Sus dedos mueven hábilmente el estilete, trazando ordenadas filas de signos cuneiformes. Podría estar registrando contratos de grano, emitiendo decretos reales, llevando registros de las propiedades de un templo o reescribiendo mitos antiguos. Su trabajo requería una precisión, paciencia y perseverancia increíbles.
La escritura permitió a los sumerios desarrollar complejas formas de gobierno y economía. Se hizo posible llevar registros detallados de las cosechas, los impuestos y el transporte de mercancías por las rutas comerciales. Esto facilitó el crecimiento de las ciudades y el fortalecimiento de su poder. Las leyes escritas en tablillas de arcilla se convirtieron en la base del sistema legal, garantizando la justicia y el orden. Además, la escritura abrió las puertas al desarrollo de la ciencia y la literatura. Los sumerios comenzaron a registrar sus observaciones estelares, sus cálculos matemáticos y sus conocimientos médicos. Se crearon las primeras obras literarias, como la epopeya de Gilgamesh, que, aunque se completó posteriormente, tiene sus raíces en la tradición sumeria. Estos textos, escritos en cuneiforme, se convirtieron en una fuente invaluable para comprender la cosmovisión y el mundo espiritual sumerios. Es importante comprender que la escritura cuneiforme no era estática. Evolucionó a lo largo de milenios, adaptándose a nuevas necesidades e idiomas. El sumerio, escrito originalmente en cuneiforme, fue perdiendo gradualmente su uso como lengua viva. Pero la escritura cuneiforme continuó utilizándose para registrar el acadio, el babilónico, el asirio y otras lenguas mesopotámicas. La invención de la escritura fue más que un simple logro tecnológico. Representó un cambio fundamental en nuestra forma de pensar y comunicarnos. Permitió a la humanidad acumular conocimiento, construir sociedades más complejas y dejar tras de sí una evidencia invaluable de su existencia. Surgida de la necesidad de organizar el mundo, la escritura cuneiforme sumeria se convirtió en la llave que abrió las puertas a su extraordinaria civilización, permitiéndonos escuchar las voces de quienes vivieron hace miles de años. En la siguiente sección examinaremos cómo se organizaron las sociedades de estas primeras ciudades y quiénes las gobernaron. Así que hemos aprendido sobre el mayor invento de los sumerios, la escritura, que se convirtió en la base para preservar su conocimiento y cultura. La escritura nos permitió vislumbrar su mundo. Y ahora, basándonos en estos registros, podemos imaginar cómo se organizaban las sociedades de estas primeras ciudades, quiénes las gobernaban y cómo vivían sus habitantes. La principal forma de organización política en Sumer era la ciudad-estado. No se trataba de una región única y centralizada como entendemos hoy un país. Cada ciudad, como Ur, Uruk o Lagash, era una entidad independiente con su propio gobernante, leyes y ejército. Estas ciudades-estado estaban rodeadas de tierras fértiles que cultivaban, y a menudo competían entre sí por recursos e influencia. A la cabeza de la ciudad-estado se encontraba un gobernante que ostentaba el título de Lugal. Este término significa literalmente gran hombre o rey. El Lugal no solo era un comandante militar, sino también el sumo sacerdote y juez supremo. Su poder era considerable, pero no absoluto. Era responsable del bienestar de su ciudad, asegurando su defensa y manteniendo el orden. En tiempos de paz, el Lugal se encargaba del desarrollo de la infraestructura, la construcción de templos y canales, y la organización del comercio. Sin embargo, el poder del Lugal estaba estrechamente ligado al de los sacerdotes. Los templos desempeñaban un papel crucial en la vida de la sociedad sumeria. No solo eran centros de culto religioso, sino también instituciones económicas.
Los templos poseían grandes extensiones de tierra, almacenaban grano y otros productos, se dedicaban a la artesanía e incluso otorgaban préstamos. Los sacerdotes que administraban los templos ejercían una enorme autoridad e influencia. Eran los guardianes del conocimiento, practicaban la astronomía, la medicina y la educación. Los lugales a menudo provenían de familias sacerdotales o estaban estrechamente vinculados a la jerarquía del templo. La vida del ciudadano común de una ciudad-estado estaba estrechamente ligada a su comunidad y al templo. La mayoría de la población eran agricultores que cultivaban campos pertenecientes al templo, a la comunidad o a particulares. También había artesanos, alfareros, tejedores, herreros y joyeros que producían bienes esenciales. Asimismo, había comerciantes que intercambiaban bienes dentro de la ciudad y con otros asentamientos. A pesar de la jerarquía, existían ciertos derechos y obligaciones civiles. Todo ciudadano libre tenía derecho a la protección del Estado y podía participar en las asambleas populares, que, sin embargo, tenían una influencia limitada, especialmente en períodos posteriores. Las responsabilidades incluían el pago de impuestos, que se destinaban principalmente al mantenimiento de los templos, el ejército, así como a la realización de obras públicas, como la construcción de canales o la reparación de las murallas de la ciudad. También existía desigualdad social. En la cima de la escala social se encontraban los gobernantes y los sacerdotes. Por debajo de ellos, los funcionarios, escribas, líderes militares y comerciantes adinerados. La mayor parte de la población estaba compuesta por agricultores y artesanos. En la base se encontraban los esclavos, quienes, sin embargo, constituían una porción menor de la sociedad que en otras civilizaciones antiguas. Los esclavos eran prisioneros de guerra o personas atrapadas en la servidumbre por deudas. La vida cotidiana en la ciudad sumeria estaba regulada por el ritmo de las labores agrícolas y las festividades religiosas. La mañana comenzaba con el amanecer. Los hombres iban al campo o a los talleres, mientras que las mujeres se encargaban de la casa, criaban a los hijos y preparaban la comida. La dieta básica consistía en pan de cebada, dátiles, verduras y pescado. La carne no estaba al alcance de todos y se reservaba para ocasiones especiales. Los hijos de familias nobles recibían educación en las escuelas de los templos, donde se les enseñaba escritura cuneiforme, aritmética y otras ciencias. Esto era importante, ya que saber leer y escribir les abría las puertas a puestos de prestigio. Para la mayoría de los niños, sin embargo, su principal educación consistía en ayudar a sus padres con sus oficios o trabajos. La ley era un aspecto importante de la organización social. Los sumerios desarrollaron algunos de los primeros códigos legales del mundo que regulaban diversos aspectos de la vida, desde las relaciones familiares y el matrimonio hasta el comercio y el castigo por delitos. Estas leyes, grabadas en tablillas de arcilla, proporcionaban cierta estabilidad y previsibilidad a la sociedad. Por ejemplo, existían leyes sobre las condiciones de contratación de trabajadores, las normas de arrendamiento de tierras y la responsabilidad por daños.
Así pues, la sociedad sumeria era compleja y multifacética. La ciudad-estado, con su gobernante y su sacerdocio, definía los derechos y obligaciones de sus ciudadanos, desarrollaba la artesanía y el comercio, y constituía una estructura social y política estable. Esta estructura, formada en el fértil valle entre ríos, se convirtió en la base del posterior desarrollo de la civilización. Y aunque las guerras entre ciudades-estado eran frecuentes, también contribuyeron a la difusión de la cultura y la tecnología sumerias. Ahora que tenemos una idea de cómo estaba estructurada la sociedad, pasemos a uno de los logros más asombrosos de los sumerios, sus inventos científicos y tecnológicos que realmente cambiaron el curso de la historia. Hemos visto cómo se formó la sociedad sumeria, cómo se desarrollaron sus ciudades-estado y cómo evolucionaron sus leyes y estructura social. Ahora, centrémonos en lo que sirvió como fundamento de esta civilización, su sustento económico. Este, por supuesto, fue la agricultura, así como la artesanía y el comercio que sustentaron la vida de las ciudades sumerias. La tierra entre los ríos Tigris y Éufrates era increíblemente fértil. Los antiguos sumerios eran hábiles agricultores. Aprendieron a aprovechar las aguas de estos grandes ríos para regar sus campos, lo que les permitió obtener abundantes cosechas. No fue tarea fácil. Se tuvieron que construir complejos sistemas de canales, presas y embalses para gestionar el caudal, proteger los cultivos de las inundaciones y proporcionar humedad durante los períodos secos. Estos sistemas de riego fueron verdaderas maravillas de la ingeniería de su época. Gracias a ellos, los sumerios pudieron cultivar no solo cereales como la cebada y el trigo, sino también dátiles, verduras y frutas. La cebada era especialmente importante, ya que se utilizaba para elaborar pan y, por supuesto, cerveza, una bebida popular. La producción era tan alta que no solo alimentaba a la población, sino que también generaba un excedente. Este excedente era esencial para el desarrollo de otros sectores de la vida. Apoyaba a los artesanos que no se dedicaban directamente a la agricultura y también servía de base para el comercio. Además de la agricultura, los sumerios desarrollaron una variedad de artesanías. Sus ciudades albergaban alfareros que fabricaban cerámica de barro, tejedores que creaban ropa de lana y lino, herreros que trabajaban el metal, constructores que construían casas y templos, y joyeros que creaban joyas con piedras preciosas y metales. Cada artesano se especializaba en su oficio, lo que mejoraba la calidad de sus productos y permitía la creación de piezas más complejas y variadas. Encontramos abundante evidencia de ello en las excavaciones arqueológicas. Desde sencillas vasijas de barro hasta exquisitas joyas de oro y herramientas de bronce. La especialización laboral era una de las características clave de la sociedad sumeria. Permitía a las personas dedicarse a un oficio específico, perfeccionando sus habilidades a lo largo de su vida. Esto propició el surgimiento de verdaderos maestros de su oficio, cuyos productos eran valorados no solo dentro de la ciudad, sino también más allá de sus fronteras. Por supuesto, no todos los recursos necesarios estaban disponibles en Mesopotamia. Por ejemplo, metales como el cobre y el estaño, necesarios para fabricar bronce, o piedras preciosas como el lapislázuli, debían traerse de lejos. Esto impulsó el desarrollo del comercio. Los sumerios eran hábiles comerciantes.
Usaban sus productos como grano, textiles, cerámica y metalistería para intercambiarlos por materias primas y otros productos necesarios. Las rutas comerciales de los sumerios se extendían a lo largo de vastas distancias. Comerciaban con los pueblos que vivían al este, en el Golfo Pérsico, de donde importaban cobre y piedra. También establecieron contactos con los pueblos que vivían al oeste, en Anatolia, de donde se obtenían metales. Algunas expediciones incluso viajaron a tierras lejanas para extraer materiales valiosos. Conocemos vínculos comerciales sumerios con el Valle del Indo, cuna de la civilización Harappa, e incluso con Egipto. Los puertos del Éufrates y del Golfo Pérsico desempeñaron un papel fundamental en el comercio. Ciudades como Ur eran importantes centros comerciales, facilitando el flujo de mercancías. Los barcos transportaban grano y artesanías, y en dirección opuesta, madera, metales, piedra y otros materiales valiosos. Para comerciar y llevar registros, los sumerios necesitaban un sistema sofisticado. Es aquí donde volvemos a ver la importancia de su invención, la escritura. Los registros en tablillas de arcilla les ayudaban a llevar un registro de las mercancías, redactar contratos y registrar deudas y pagos. Esto generaba transparencia y confianza en las transacciones comerciales. El comercio desempeñaba un papel vital en la vida cotidiana sumeria. Los mercados urbanos ofrecían de todo, desde alimentos hasta artículos para el hogar. Los comerciantes eran miembros respetados de la sociedad. No solo abastecían a la población con bienes esenciales, sino que también facilitaban el intercambio de valores culturales e ideas entre diferentes pueblos. Así, la agricultura, la artesanía y el comercio estaban estrechamente entrelazados y formaron la base de la prosperidad de la civilización sumeria. La tierra fértil, la habilidad de los artesanos y el espíritu emprendedor de los comerciantes permitieron a los sumerios crear un sistema económico complejo y avanzado, que, a su vez, sentó las bases de sus posteriores logros en ciencia, arte y gobierno. Ahora que tenemos una idea de cómo los sumerios se ganaban la vida y se mantenían, pasemos a uno de sus logros más asombrosos, las invenciones científicas y tecnológicas que realmente cambiaron el curso de la historia. Los sumerios, estos asombrosos creadores de la antigüedad, no solo sentaron las bases de la escritura, las ciudades y la creación de estados, sino que también lograron avances científicos y tecnológicos que aún nos sirven hoy. Sus inventos sentaron las bases sólidas sobre las que se desarrollaron las civilizaciones posteriores. Profundicemos en el mundo de los descubrimientos sumerios que realmente cambiaron el curso de la historia. Uno de los inventos más significativos que hoy damos por sentado es la rueda. Si bien no podemos afirmar con absoluta certeza que los sumerios fueran los primeros en inventarla, fue en Mesopotamia donde aparecen las primeras evidencias arqueológicas de su uso. Las primeras ruedas, que aparecieron a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, no eran como las que imaginamos hoy. Eran discos sólidos tallados en madera, a menudo compuestos por varias tablas unidas entre sí. Estas ruedas eran pesadas y poco duraderas, pero representaron una auténtica revolución. Imagine mover cargas pesadas en el pasado. Todo se hacía a mano o con trineos, lo que requería un enorme esfuerzo y tiempo. Con la llegada de la rueda, las carretas se hicieron posibles. Se utilizaron primero para transportar tierra durante la construcción de canales y templos, y más tarde para transportar mercancías.
Esto facilitó considerablemente el trabajo y abrió nuevas oportunidades para el comercio y la construcción. La rueda se convirtió en un símbolo de progreso y su importancia es difícil de sobreestimar. Nos permitió movernos más rápido, transportar más, construir a mayor altura y crear mecanismos más complejos. Otro invento vital estrechamente vinculado a la agricultura fue el arado. La agricultura fue la base de la economía mesopotámica, y los sumerios buscaron constantemente maneras de aumentar el rendimiento de sus cultivos. Ya existían herramientas sencillas para cultivar la tierra, pero el arado sumerio, que apareció a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, era más sofisticado. Inicialmente estaba hecho de madera y se utilizaba para aflojar la tierra. Más tarde, con el desarrollo de la metalurgia, los arados comenzaron a equiparse con rejas metálicas, lo que los hizo más eficientes. El arado permitió cultivar mayores extensiones de tierra con menos mano de obra. Removía la tierra, haciéndola más suelta y accesible a los nutrientes. Esto fue especialmente importante en Mesopotamia, donde el suelo podía ser bastante compacto. El arado permitió cultivar más grano, garantizando la seguridad alimentaria y facilitando el crecimiento demográfico. Arar se convirtió en una parte rutinaria de la vida de muchos sumerios. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaban en los campos, asegurando su futuro. Pero incluso el mejor arado sería ineficaz sin agua. Mesopotamia, como ya hemos mencionado, se encontraba en una zona árida, y la vida allí dependía de los ríos Tigris y Éufrates. Sin embargo, estos ríos solían inundarse de forma impredecible, y el agua podía escasear durante los meses de verano. Los sumerios, brillantes ingenieros, desarrollaron complejos sistemas de riego. Construyeron canales, presas y embalses para controlar el caudal de los ríos, desviar el agua a los campos durante los períodos secos y prevenir inundaciones devastadoras. Estos sistemas de riego eran increíblemente complejos para su época. Requerían los esfuerzos conjuntos de una ciudad entera, o incluso de varias, para su construcción y mantenimiento. La gestión del agua se convirtió en una de las funciones más importantes del gobierno urbano. Los sacerdotes y gobernantes solían ser responsables de la distribución del agua, lo que les otorgaba una influencia considerable. Gracias a estos sistemas, los sumerios pudieron transformar tierras áridas en campos fértiles donde cultivaban trigo, cebada, dátiles y otros cultivos. El riego se convirtió en clave para la prosperidad y el crecimiento de su civilización. Otra área importante de desarrollo fue la metalurgia. Los sumerios fueron de los primeros en dominar la metalurgia, principalmente el cobre y luego el bronce. A principios del tercer milenio antes de Cristo, comenzaron a utilizar activamente el bronce, una aleación de cobre y estaño. Esto les permitió crear herramientas, armas y joyas más resistentes y duraderas. Arados, hachas, cuchillos y espadas de metal aumentaron significativamente la eficiencia laboral y el poderío militar. La extracción y el procesamiento de metales requerían conocimientos y habilidades especializadas. Surgieron artesanos, herreros, fundidores y joyeros. Trabajar el metal era complejo y peligroso, pero generaba altos ingresos y respeto. Los artesanos sumerios alcanzaron un alto nivel de destreza en la fundición, el cincelado y el grabado. Crearon elegantes joyas, estatuillas de dioses y gobernantes y artículos para el hogar.
La metalurgia abrió nuevos horizontes para el desarrollo de la artesanía y el comercio, y también contribuyó al desarrollo de los asuntos militares. Pero los logros sumerios no se limitaron a las invenciones materiales. También hicieron contribuciones significativas al desarrollo de la ciencia, en particular en astronomía y matemáticas. La observación de los cuerpos celestes fue importante para los sumerios por varias razones. En primer lugar, para la agricultura. Un calendario basado en los ciclos lunares y solares ayudaba a determinar el momento de la siembra y la cosecha. En segundo lugar, para la religión. Los movimientos de los cuerpos celestes se asociaban a menudo con la voluntad de los dioses, y los astrónomos servían de intermediarios entre el mundo humano y el divino. Los sumerios desarrollaron un calendario lunar de 12 meses. Aprendieron a predecir eclipses y otros fenómenos astronómicos. Sus observaciones estelares eran muy precisas para su época. Nombraron muchas constelaciones, algunas de las cuales sobreviven hasta nuestros días. La astronomía era más que una simple ciencia, era parte integral de su cosmovisión, ayudándoles a navegar el espacio y el tiempo y a comprender su lugar en el universo. En matemáticas, los sumerios utilizaban un sistema numérico sexagesimal, basado en el número 60. Este sistema, a diferencia de nuestro sistema decimal, puede parecer inusual, pero tenía sus ventajas. El número 60 es divisible por muchos otros números: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, lo que lo hace práctico para los cálculos, especialmente en el comercio y la astronomía. Gracias a los sumerios, aún utilizamos 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Los sumerios desarrollaron métodos de multiplicación y división, y resolvieron ecuaciones cuadráticas simples. Usaban fracciones y sabían calcular áreas y volúmenes. Su conocimiento matemático era práctico y se aplicaba a la construcción, el comercio y la agrimensura. Los escribas, personas cultas, dedicaban mucho tiempo al estudio de las matemáticas para llevar registros, calcular impuestos y planificar proyectos de construcción. Este conocimiento, adquirido hace miles de años, sentó las bases para el desarrollo de las matemáticas en culturas posteriores. Así, los sumerios nos dejaron un vasto legado en ciencia y tecnología. Sus inventos, la rueda, el arado, la irrigación y la metalurgia, se convirtieron en catalizadores del desarrollo de la civilización. Y sus logros en astronomía y matemáticas sentaron las bases de futuros descubrimientos científicos. Estos pueblos, que vivieron hace tanto tiempo, siguen influyendo en nuestras vidas, a menudo de forma imperceptible pero indeleble. Demostraron que la mente humana es capaz de superar cualquier dificultad y crear cosas asombrosas que beneficiarán a las generaciones futuras. El arte y la arquitectura de la civilización sumeria, al igual que sus logros científicos y literarios, dejaron una huella imborrable en la historia. Los sumerios buscaban no solo reflejar la realidad, sino también transmitir, a través de sus creaciones, profundos significados asociados a sus creencias y cosmovisión. Los sumerios alcanzaron una notable maestría en la escultura. Sus obras más características son las figurillas humanas, a menudo representadas en posturas de oración. Estas figuras, hechas de arcilla, piedra o alabastro, suelen tener ojos grandes y expresivos que simbolizan su atención a lo divino.
Estas figurillas solían colocarse en templos, representando a quienes rezaban a los dioses. Las figuras masculinas solían representarse con barba y vistiendo túnicas largas, mientras que las femeninas llevaban tocados y joyas. Es importante destacar que estas esculturas no eran retratos en el sentido moderno, sino imágenes generalizadas destinadas a evocar emociones y asociaciones específicas. Observa los detalles de la ropa, cuyos pliegues fueron cuidadosamente elaborados, lo que demuestra la habilidad de los artesanos para transmitir la textura de la tela. Otro logro destacado del arte sumerio fueron los sellos cilíndricos. Estos pequeños cilindros tallados en piedra llevaban imágenes grabadas e inscripciones en su superficie. Al rodar sobre arcilla húmeda, dejaban una impresión que servía como una especie de firma o marca de propiedad. Las imágenes de los sellos eran extremadamente variadas: escenas de la vida de los dioses, escenas mitológicas, representaciones de animales y escenas de la vida cotidiana, como la caza o la agricultura. Estos sellos no solo cumplían una función práctica, sino que también eran verdaderas obras de arte, demostrando un alto nivel de habilidad en el grabado. Su pequeño tamaño requería una precisión y atención al detalle particulares. La impresión del sello podía utilizarse para sellar documentos, vasijas o puertas. La arquitectura sumeria también merece especial atención. Las estructuras más impresionantes eran los templos, que servían no solo como centros religiosos, sino también como puntos focales de la vida social y económica de la ciudad. El tipo de templo sumerio más famoso es el zigurat. El zigurat era una pirámide escalonada construida con adobe. En la cima del zigurat se alzaba un pequeño templo dedicado a la deidad principal de la ciudad. Se creía que el zigurat servía de puente entre el cielo y la tierra, un lugar donde los dioses podían descender para reunirse con sus adoradores. La construcción de estructuras tan monumentales requería una enorme cantidad de mano de obra y una fuerza laboral bien organizada. Un ejemplo de un gran complejo de templos es el templo de la ciudad de Ur. Dedicado al dios lunar Nana, este templo fue uno de los edificios más grandes y majestuosos de su época. Constaba de varios niveles conectados por amplias escaleras. Los muros del templo estaban decorados con relieves y pinturas, y los interiores estaban ricamente decorados. Además de templos, los sumerios también construyeron otras estructuras, como palacios, murallas y edificios residenciales. Los edificios residenciales solían construirse con adobe y tenían techos planos que se utilizaban para relajarse y trabajar en épocas de calor. La estética del arte sumerio estaba estrechamente ligada a sus creencias religiosas. Muchas imágenes y formas arquitectónicas tenían un significado simbólico. Por ejemplo, las imágenes de toros solían asociarse con la fuerza y la fertilidad, mientras que las imágenes de aves se asociaban con mensajeros divinos. Los colores utilizados en pinturas y decoraciones también tenían un significado simbólico. Por ejemplo, el azul solía asociarse con el agua y el cielo. Es importante comprender que el arte y la arquitectura sumerios evolucionaron a lo largo de siglos, reflejando los cambios en la sociedad y las creencias. Desde las formas más sencillas hasta las estructuras más complejas y monumentales, los sumerios buscaron constantemente la perfección, esforzándose por expresar su comprensión del mundo y el lugar de la humanidad en él.
Sus creaciones, que han sobrevivido a través de los milenios, nos permiten conectar con el mundo de quienes sentaron las bases de muchos aspectos de nuestra civilización moderna. Estas obras de arte y arquitectura no son simplemente testimonios del pasado, sino también una fuente de inspiración que nos recuerda el potencial ilimitado de la creatividad humana. Comienza el período que llamamos el período dinástico temprano. Esta época, que abarca aproximadamente del 2900 al 2334 a.C., marcó el apogeo de las ciudades-estado sumerias. Imagine cómo estos antiguos asentamientos que ya hemos mencionado, como Ur, Uruk y Lagash, se convirtieron en poderosos centros, cada uno con su propio gobernante, sus propias leyes y su propia historia. Durante este período, la civilización sumeria alcanzó su máximo esplendor. Las ciudades crecieron, sus murallas se fortalecieron y sus templos más magníficos. La vida estaba en pleno apogeo. Los comerciantes bullían por las calles, los artesanos trabajaban arduamente en sus talleres, y los agricultores cultivaban campos irrigados por ingeniosos canales. Esta fue la época en que la cultura, el arte y la tecnología sumerios alcanzaron su apogeo, sentando las bases para muchos logros futuros. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, los períodos de prosperidad no están exentos de desafíos. Las ciudades-estado, aunque independientes, a menudo entraban en rivalidades entre sí. Esta rivalidad podía manifestarse en disputas comerciales, reivindicaciones territoriales o simplemente en un afán de dominio. Las guerras, aunque no siempre a gran escala según nuestros estándares modernos, formaban parte de esta época. Se libraban por el control de tierras fértiles, el acceso a recursos hídricos o rutas comerciales. A pesar de los conflictos, las ciudades-estado sumerias también supieron cooperar. Formaron alianzas, a veces temporales, a veces más duraderas, para defenderse de enemigos comunes o para emprender grandes proyectos conjuntos, como la construcción de sistemas de riego, vitales para la agricultura. Estas alianzas contribuyeron a mantener una relativa estabilidad en la región. Durante este período, emergen los nombres de gobernantes que dejaron huella en la historia. Por ejemplo, la ciudad de Lagash fue gobernada por un rey llamado Eannatum, quien, según inscripciones encontradas, derrotó a la vecina ciudad de Umma. Su victoria se celebró como un acontecimiento significativo y se le conoció como un gran guerrero y defensor de su ciudad. Otro gobernante famoso fue Enmebarajes de Kish, quien, según algunos relatos, incluso dirigió una campaña en el territorio del futuro Elam, lo que da testimonio de las crecientes ambiciones de los gobernantes sumerios. La vida cotidiana de las personas durante este período estaba estrechamente ligada a los ciclos de la naturaleza y a la vida social de la ciudad. La agricultura seguía siendo la ocupación principal. Los campesinos cultivaban los campos, cultivando cebada, trigo y dátiles. Dependían de las oportunas crecidas de los ríos y de los sistemas de riego que mantenía toda la ciudad. La vida urbana era más diversa. Los artesanos, alfareros, herreros, tejedores y joyeros producían bienes que se utilizaban tanto en la ciudad como en los mercados. El comercio desempeñó un papel fundamental. Los sumerios necesitaban materiales escasos en su fértil valle, como madera, metales y piedras preciosas.
Intercambiaban sus productos agrícolas y artesanías por estos recursos esenciales. Las rutas comerciales se extendían a lo largo del mundo, conectando Mesopotamia con el Golfo Pérsico, Anatolia y quizás incluso el Valle del Indio. La estructura social era bastante clara. A la cabeza de la ciudad-estado se encontraba un gobernante llamado Lugal, que literalmente significa gran hombre. Los lugales podían ser líderes militares o sumos sacerdotes, o una combinación de ambos. Los sacerdotes aún ejercían una influencia considerable, ya que los templos no solo eran centros de vida espiritual, sino también importantes terratenientes e instituciones económicas. Por debajo de ellos se encontraban escribas, funcionarios, comerciantes, artesanos y, en la base, agricultores y jornaleros. Durante este período, el arte sumerio continuó desarrollándose. Se siguieron produciendo sellos cilíndricos, utilizados para autenticar documentos y objetos. Cada sello era una obra de arte única, que a menudo representaba escenas de la mitología, rituales religiosos o la vida cotidiana. La escultura también alcanzó un alto nivel de maestría. Se crearon famosas estatuas de gobernantes y deidades, a menudo con ojos grandes y expresivos, que simbolizaban la atención y la conexión con lo divino. La arquitectura continuó evolucionando. Los zigurats, torres escalonadas de templos, se volvieron cada vez más majestuosos, alcanzando el cielo. Servían no solo como lugares de culto, sino también como símbolo del poder de la ciudad y su conexión con los dioses. Los edificios residenciales se construían típicamente con adobe y su distribución reflejaba las necesidades de la familia, a menudo incluyendo un patio interior. Es importante comprender que, incluso en medio de guerras y agitaciones políticas, la vida continuaba. La gente tenía hijos, los criaba, celebraba festividades, creía en sus dioses y luchaba por una vida mejor. El período de las primeras dinastías fue una época de formación de la identidad sumeria, una época en la que se sentaron las bases de su cultura y civilización, una época que tendría un profundo impacto en toda la historia posterior. Fue un período en el que las ciudades-estado sumerias brillaron como piedras preciosas en el mapa del mundo antiguo, cada una con su propio esplendor y significado único. Tras el apogeo de las ciudades-estado sumerias, una época en la que cada ciudad brillaba como una joya en el mapa del mundo antiguo, llegó un nuevo punto de inflexión. Este período estuvo marcado por la conquista acadia, un acontecimiento que transformó el panorama político de Mesopotamia y puso fin a la independencia de las ciudades-estado sumerias. Alrededor de 1934 a.C. En el corazón mismo de Sumeria comenzó a surgir un nuevo poder. Este poder se asociaba con el nombre de Sargón, gobernante conocido como Sargón el Grande. Provenía de Akkad, una región al norte de Sumer. Los acadios hablaban una lengua semítica distinta del sumerio, pero llevaban mucho tiempo bajo la influencia cultural y política de sus vecinos del sur. Sargón, un ambicioso y talentoso líder militar, logró unir a las dispares tribus acádicas y luego encauzó sus energías hacia el sur. Sus campañas militares fueron un éxito. Conquistó las ciudades sumerias una tras otra, sometiéndolas a su control. Este proceso llevó tiempo, pero Sargón finalmente logró su objetivo.
no se limitó a conquistar las ciudades sumerias, creó algo nuevo, el primer imperio en la historia de Mesopotamia. Este imperio abarcaba toda la extensión de Mesopotamia, desde el Golfo Pérsico en el sur hasta las regiones del norte. La ciudad de Akkad se convirtió en la capital de este imperio. Su ubicación exacta aún se investiga, pero su importancia como centro de la primera gran potencia es innegable. Sargón el Grande reinó durante aproximadamente 56 años, durante los cuales sentó las bases de una nueva estructura estatal. Nombró gobernadores para las ciudades conquistadas, introdujo un sistema de gobierno unificado y estandarizó ciertos aspectos de la vida, como los pesos y las medidas. Es importante destacar que la conquista acadia no destruyó simplemente la cultura sumeria. Al contrario, dio lugar a un interesante proceso de influencia mutua. Los acadios, tras conquistar Sumeria, adoptaron gran parte de los sumerios. Adoptaron la escritura cuneiforme sumeria, adaptándola para registrar su lengua semítica. Los dioses sumerios se incorporaron al panteón acadio, a menudo identificados con deidades locales. Los mitos y las obras literarias sumerias continuaron existiendo, pero ahora también eran accesibles para la población acadia. Al mismo tiempo, la cultura acadia también influyó en Sumeria. La lengua semítica se convirtió en la lengua de la administración y el comercio, desplazando gradualmente al sumerio en algunos ámbitos de la vida pública. La escultura y el arte acádicos se desarrollaron, adoptando y reelaborando las tradiciones sumerias. El resultado fue un sincretismo cultural único, donde se entrelazaron elementos de dos civilizaciones distintas. La vida cotidiana durante este período mantuvo sus propias características. A pesar del cambio de poder, la agricultura siguió siendo la base de la economía. Los campesinos continuaron cultivando sus campos, regándolos con agua del Tigris y el Éufrates. Los artesanos continuaron su trabajo, produciendo cerámica, textiles y metalistería. Los comerciantes mantuvieron las conexiones entre ciudades y regiones, aunque las rutas comerciales ahora estaban bajo el control de un solo imperio. Sin embargo, como cualquier gran estado, el imperio acadio enfrentó desafíos internos y externos. Tras la muerte de Sargón y sus sucesores, el imperio comenzó a debilitarse. Se produjeron rebeliones en las ciudades conquistadas, así como incursiones de los pueblos vecinos. Hacia 1954 a.C., el imperio acadio se había derrumbado. Pero incluso después de su caída, el legado de este período fue significativo. La conquista acadia demostró la posibilidad de crear un estado unificado en Mesopotamia. Demostró el poder de la autoridad centralizada y un gobierno eficaz. Además, el período de dominio acadio facilitó la difusión de la cultura y el conocimiento sumerios más allá de Sumer, allanando el camino para el desarrollo posterior de la civilización en la región. Esta fue una época en la que las fronteras entre los pueblos se difuminaron aún más, y las ideas y los logros comenzaron a fluir libremente, enriqueciendo a todo el mundo antiguo. Tras el colapso del poderoso imperio acadio, cuando el poder centralizado se debilitó y las ciudades-estado recuperaron una relativa independencia, comenzó un período que los historiadores denominan el período neo-sumerio. Este período, que abarca aproximadamente entre el 1200 y el 300 a.C., se caracterizó no solo por una restauración, sino por un verdadero renacimiento de la cultura sumeria.
Fue un período en el que las tradiciones antiguas parecieron recuperar su fuerza, y la lengua y la escritura sumerias alcanzaron su máximo esplendor. La tercera dinastía de Ur ocupa un lugar especial durante este período. Esta dinastía de gobernantes logró unificar gran parte de Mesopotamia bajo su dominio, devolviéndole su antigua gloria. Se considera que el fundador de esta dinastía fue Ur-Namo, quien reinó aproximadamente entre el 1200 y el 1217 a.C. No solo fue un conquistador, sino también un destacado administrador y legislador. Fue bajo el reinado de Ur-Namo que se compiló uno de los códigos legales más antiguos conocidos, el Código de Ur-Namo. Este código, que ha llegado hasta nosotros en fragmentos, da testimonio del deseo de establecer un orden justo, regular las relaciones económicas y proteger los derechos de los ciudadanos. Sentó las bases de los futuros sistemas legales, demostrando la madurez de la sociedad sumeria. Bajo el gobierno de la tercera dinastía de Ur, las ciudades-estado, antes desgarradas por conflictos internos, recuperaron la estabilidad. El gobierno se centralizó y el sistema administrativo se volvió más eficiente. Se emprendieron extensos proyectos de construcción que dejaron una huella imborrable en el paisaje mesopotámico. Uno de los logros más impresionantes de este período fue la construcción de grandiosos templos conocidos como zigurats. Los zigurats eran torres escalonadas erigidas en honor a deidades importantes. El más famoso de ellos es el Gran Zigurat de Ur, construido bajo el reinado de Ur-Nammu. Era una estructura monumental de adobe revestida con ladrillo cocido y adornada con majestuosas escaleras. El zigurat no solo servía como lugar de culto, sino también como centro de la vida pública, almacén de grano y edificio administrativo. Su tamaño y complejidad son asombrosos incluso para los estándares modernos, lo que da testimonio de un alto nivel de experiencia en ingeniería y organización laboral. La construcción de estructuras de tal magnitud requería recursos colosales y una fuerza laboral bien organizada. Miles de personas trabajaban en las obras, extrayendo arcilla, fabricando ladrillos y erigiendo muros. Esta labor no solo era un deber, sino también parte de la vida social, uniendo a las personas en un esfuerzo compartido. Además de los templos, se construyeron otras estructuras importantes: palacios, murallas y canales de irrigación. La red de canales de irrigación era vital para la agricultura, que seguía siendo la columna vertebral de la economía. Los sumerios eran ingenieros expertos, capaces de gestionar los recursos hídricos del Tigris y el Éufrates, asegurando la producción de cultivos incluso en climas áridos. El comercio también experimentó un auge durante este período. A pesar de su gobierno centralizado, las ciudades-estado mantuvieron relaciones comerciales activas entre sí y con las regiones vecinas. Los comerciantes sumerios viajaban a tierras lejanas, trayendo metales preciosos, madera, piedras semipreciosas y otros bienes esenciales que no se podían extraer localmente. A su vez, exportaban grano, artesanías y textiles. La vida cotidiana en el período neosumerio, aunque sujeta a las leyes y a la voluntad de los gobernantes, conservó sus características familiares. Los campesinos continuaron trabajando la tierra, siguiendo tradiciones centenarias.
Los artesanos, desde alfareros y tejedores hasta joyeros y metalúrgicos, crearon sus propios productos, que encontraron demanda tanto en el mercado nacional como en el extranjero. La familia siguió siendo la unidad social fundamental, y los valores y costumbres familiares se preservaron cuidadosamente. Los sacerdotes siguieron desempeñando un papel importante en la sociedad. No solo servían a los dioses, sino que también ejercían una influencia significativa en el gobierno, preservando el conocimiento y educando. Los escribas, formados en el arte de la escritura cuneiforme, eran indispensables para el registro, la compilación de documentos y la preservación de los registros históricos. A pesar de la expansión del acadio, la lengua sumeria siguió siendo la lengua de la religión, la literatura y la ciencia, experimentando una especie de renacimiento. La literatura de este período presenció el surgimiento de nuevas obras, mientras que las antiguas se reescribían y ampliaban. Mitos, himnos y poemas épicos, todo ello creó el rico tejido cultural de la sociedad sumeria. Una de las formas literarias más destacadas eran los himnos dedicados a dioses y gobernantes, que glorificaban sus hazañas e imploraban su favor. Sin embargo, como cualquier gran civilización, el período neosumerio no podía durar eternamente. Alrededor del 13.000 a.C., el poder de la tercera dinastía de Ur comenzó a decaer. Problemas internos, dificultades económicas y, sobre todo, amenazas externas llevaron a un declive gradual. Una de las principales razones de la decadencia fue la invasión de los amorreos, tribus semíticas que gradualmente penetraron en Mesopotamia. Eran belicosos y buscaban apoderarse de tierras y recursos. Gradualmente, los líderes amorreos comenzaron a ganar fuerza en diversas regiones, debilitando al gobierno central. El golpe definitivo al imperio neosumerio lo asestó la invasión de los amorreos y otras tribus orientales, como los elamitas. Alrededor del 1300 a.C., la capital de Ur fue destruida y cayó la tercera dinastía de Ur. Este acontecimiento marcó el fin de la era de la dominación sumeria en Mesopotamia. Pero incluso tras el colapso del Estado, la cultura sumeria no desapareció sin dejar rastro. Los gobernantes amorreos que llegaron al poder adoptaron en gran medida las tradiciones, el idioma y la escritura sumerios. El sumerio continuó utilizándose con fines religiosos y como lengua de la élite culta durante muchos siglos. La escritura cuneiforme, invención sumeria, se convirtió en la base de la escritura acadia, babilónica y asiria. El legado sumerio, acumulado a lo largo de milenios, sentó las bases para el desarrollo de las posteriores civilizaciones mesopotámicas. Sus logros en derecho, literatura, ciencia, tecnología y arte tuvieron un profundo impacto en toda la historia de la humanidad. Desde las leyes que regulaban la vida social hasta los mitos que explicaban el mundo, desde la rueda que facilitaba el trabajo hasta la escritura que preservaba el conocimiento, todo esto se ha convertido en parte integral de nuestro patrimonio cultural compartido. Así, el período neosumerio, y en particular el reinado de la tercera dinastía de Ur, se convirtió en un capítulo brillante en la historia de Mesopotamia. Fue una época de renacimiento, florecimiento y preservación de la singular civilización sumeria. Un período que, a pesar de su declive, dejó una huella imborrable en la historia,
inspirándonos y asombrándonos con sus logros. Fue una época en la que las antiguas piedras de los zigurats erigidos por los sumerios seguían en pie, recordatorio de la grandeza del pasado y de las profundas raíces de nuestra civilización moderna. La tercera dinastía de Ur cayó. Este evento marcó el fin de la era del dominio sumerio en Mesopotamia. Pero incluso después del colapso del Estado, la cultura sumeria no desapareció sin dejar rastro. Los gobernantes amorreos que llegaron al poder adoptaron en gran medida las tradiciones, el idioma y la escritura sumerios. El idioma sumerio continuó utilizándose con fines religiosos y como idioma de la élite culta durante muchos siglos. La escritura cuneiforme, una invención sumeria, se convirtió en la base de la escritura acadia, babilónica y asiria. El legado sumerio, acumulado durante milenios, sentó las bases para el desarrollo de las posteriores civilizaciones mesopotámicas. Sus logros en derecho, literatura, ciencia, tecnología y arte tuvieron un profundo impacto en toda la historia de la humanidad. Desde las leyes que regulaban la vida social hasta los mitos que explicaban el mundo, desde la rueda que facilitaba el trabajo hasta la escritura que preservaba el conocimiento, todo esto se ha convertido en parte integral de nuestro patrimonio cultural compartido. Así, el período neosumerio, y en particular el reinado de la tercera dinastía de Ur, se convirtió en un capítulo brillante en la historia de Mesopotamia. Fue una época de renacimiento, florecimiento y preservación de la singular civilización sumeria. Un período que, a pesar de su declive, dejó una huella imborrable en la historia, inspirándonos y asombrándonos con sus logros. Fue una época en la que las antiguas piedras de los zigurats erigidos por los sumerios seguían en pie, recordatorio de la grandeza del pasado y de las profundas raíces de nuestra civilización moderna. El declive de la civilización sumeria fue un proceso gradual, como la lenta extinción de un fuego antiguo, que sin embargo dejó brasas ardientes capaces de reavivar la llama. Las causas de este declive fueron multifacéticas y entrelazadas, como hilos de un patrón complejo. Uno de los factores clave fue el agotamiento de los recursos internos. Milenios de agricultura intensiva, en particular con la ayuda de sistemas de riego, provocaron la salinización de los suelos en el sur de Mesopotamia. Esto redujo el rendimiento de los cultivos, lo que a su vez debilitó el poder económico de las ciudades-estado. Los agricultores, ante la disminución de la productividad, podrían haber comenzado a abandonar sus tierras en busca de zonas más fértiles. Otro factor importante en el declive fueron los factores externos, en particular las migraciones e invasiones. A principios del segundo milenio antes de Cristo, nuevos pueblos comenzaron a penetrar en Mesopotamia, entre ellos los amorreos. Estas tribus, inicialmente nómadas, comenzaron a asentarse gradualmente en las afueras de los territorios sumerios y, posteriormente, en las propias ciudades. Sus invasiones, aunque no siempre devastadoras de inmediato, socavaron la estabilidad y la autonomía de los estados sumerios. La lucha por los recursos y el control territorial se intensificó. Las invasiones amorreas no siempre significaron una aniquilación completa. A menudo se trataba de un proceso de asimilación gradual. Los amorreos, menos avanzados en algunos aspectos de la civilización, admiraban los logros de los sumerios y los acadios.
Adoptaron su lengua, escritura, creencias religiosas y prácticas administrativas. Por lo tanto, las ciudades conquistadas por los amorreos no siempre caían en ruinas. Más bien, se produjo una fusión de culturas, y los nuevos gobernantes se convirtieron en guardianes y continuadores de las antiguas tradiciones. Entre las figuras clave de este período, se encuentran gobernantes que intentaron preservar los vestigios del poder sumerio o se integraron con éxito en el nuevo orden. Sin embargo, a diferencia de las dinastías anteriores, cuando gobernantes como Gilgamesh se convirtieron en héroes legendarios, los nombres de los últimos reyes sumerios, cuyo poder ya se había debilitado, se recuerdan con menos intensidad. Es importante comprender que este declive no fue un evento único, fue un largo proceso que abarcó siglos, a medida que el poder político sumerio se desvanecía gradualmente, dando paso a nuevos poderes. La vida cotidiana durante este período de transición probablemente cambió gradualmente. Para un simple agricultor que vivía lejos de los centros políticos, un cambio de gobernantes podría no haber significado cambios radicales en su estilo de vida. Sin embargo, las dificultades económicas asociadas con el agotamiento del suelo y la posibilidad de acciones militares sin duda afectaron su bienestar. Es posible que la gente comenzara a depender menos de las cosechas y más de fuentes alternativas de ingresos, como la artesanía o el comercio. Los cambios de poder a menudo conllevaban la redistribución de tierras y recursos. Los gobernantes amorreos, al apoderarse de las ciudades, podían favorecer a sus partidarios, lo que podía causar descontento entre la población indígena. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la nueva nobleza buscaba preservar la estructura social y económica existente para garantizar la estabilidad y los ingresos. La lengua sumeria, como se mencionó, sobrevivió. Continuó siendo la lengua de los templos, donde los sacerdotes realizaban rituales y preservaban textos sagrados. También se utilizaba en instituciones educativas donde los jóvenes escribas estudiaban obras literarias antiguas y documentos legales. La literatura sumeria, como la epopeya de Gilgamesh, continuó leyéndose y copiándose, preservando así su valor cultural. Un aspecto importante a destacar es que la invasión amorrea no provocó el olvido total de la civilización sumeria. Al contrario, facilitó su expansión. Los amorreos, adoptando los logros sumerios, los llevaron consigo a nuevos territorios, facilitando el intercambio cultural. Así, el legado sumerio pasó a formar parte de la civilización mesopotámica en general. El legado de los sumerios a las civilizaciones posteriores es inmenso. Sentaron las bases de muchos aspectos de la vida humana que damos por sentados. Su invención de la escritura cuneiforme se convirtió en la piedra angular de la alfabetización y la transmisión del conocimiento. Sin esta invención, la historia de la humanidad habría sido completamente diferente. En el ámbito legal, las leyes sumerias, como el famoso Código de Ur-Nammu, establecieron principios de justicia y orden que influyeron en los sistemas jurídicos posteriores. Estas leyes regulaban diversos aspectos de la vida, desde las relaciones familiares hasta las transacciones comerciales, y sirvieron de modelo para muchos legisladores posteriores. Los logros científicos y tecnológicos de los sumerios también dejaron una huella imborrable. La invención de la rueda, el arado y el desarrollo de los sistemas de riego transformaron radicalmente las prácticas agrícolas y de construcción.
Su conocimiento de la astronomía, que utilizaron para compilar calendarios y predecir fenómenos naturales, sentó las bases para el desarrollo de esta ciencia. Los sistemas matemáticos basados en el sistema sexagesimal continuaron utilizándose en Mesopotamia durante muchos siglos. El arte y la arquitectura sumerios, con sus majestuosos zigurats y elegantes sellos cilíndricos, siguieron inspirando a las generaciones posteriores. Los principios estéticos y el simbolismo presentes en sus obras se reflejaron en el arte de Babilonia y Asiria. Así pues, el declive de la civilización sumeria como potencia política no significó su desaparición. Más bien, fue una transformación mediante la cual el patrimonio cultural sumerio se integró en la civilización mesopotámica más amplia. Las invasiones amorreas y la posterior asimilación catalizaron este proceso. En lugar de desaparecer, las ideas, inventos y conocimientos sumerios perduraron, nutriendo y enriqueciendo a las culturas que les sucedieron. Esto nos recuerda que las civilizaciones rara vez desaparecen sin dejar rastro. A menudo se transforman, transmitiendo el testigo a las generaciones futuras. Así, al acercarnos al final de nuestro viaje por la antigua Mesopotamia, podemos afirmar con seguridad que los sumerios nos dejaron un legado invaluable. Su civilización, que surgió en el fértil valle entre los ríos Tigris y Éufrates, se convirtió en la base sobre la que se construyeron posteriormente muchas otras grandes culturas. Estudiar a los sumerios no es simplemente adentrarse en el pasado lejano, es comprender los orígenes de lo que llamamos civilización, los cimientos que configuran nuestro mundo moderno. Los sumerios fueron los primeros en dominar el arte de la agricultura a gran escala, utilizando complejos sistemas de riego para combatir los caprichos de la naturaleza. Aprendieron a gestionar los recursos hídricos, transformando tierras áridas en campos fértiles, lo que les permitió alimentar a una población creciente y evolucionar de comunidades sencillas a complejos centros urbanos. Ciudades como Uruk y Eridu fueron más que simples asentamientos, sino verdaderas cunas de la cultura, donde surgieron nuevas ideas y se desarrollaron instituciones sociales. Uno de los logros más significativos de los sumerios fue, sin duda, la invención de la escritura. La transición de los simples pictogramas a la compleja escritura cuneiforme les abrió nuevos horizontes a ellos y a toda la humanidad. La escritura les permitió registrar leyes, llevar registros, preservar el conocimiento y transmitirlo de generación en generación. Los escribas se convirtieron en los guardianes de la sabiduría, y su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la educación y la ciencia. Los archivos sumerios, que contienen miles de tablillas de arcilla, se han convertido en una invaluable fuente de información sobre la vida, las creencias y los logros de esta antigua civilización. La religión desempeñó un papel central en la vida de los sumerios. Su panteón de dioses reflejaba tanto el poder de la naturaleza como las aspiraciones humanas. Los mitos de la creación y el diluvio universal no solo explicaban el origen de todas las cosas, sino que también servían como guía moral. Los templos no eran simplemente lugares de culto, sino poderosos centros económicos y administrativos donde se concentraban el poder y la riqueza. La estructura social de la sociedad sumeria era bastante compleja. La ciudad-estado era la unidad política básica, encabezada por reyes, lugales y sacerdotes.
Eran responsables del gobierno, la justicia y la defensa de la ciudad. Los derechos y responsabilidades civiles estaban claramente definidos, lo que contribuía a la estabilidad y el desarrollo de la sociedad. La economía sumeria se asentaba sobre una sólida base agrícola. Sin embargo, también eran hábiles artesanos y comerciantes activos. El desarrollo de la artesanía propició la aparición de mano de obra especializada, y las rutas comerciales, que se extendían mucho más allá de sus territorios, facilitaron el intercambio de bienes e ideas con otros pueblos. Los logros científicos y tecnológicos de los sumerios siguen asombrándonos hasta nuestros días. La invención de la rueda, el arado y el desarrollo de los sistemas de riego transformaron radicalmente los métodos de agricultura y construcción, haciéndolos más eficientes. Su conocimiento de la astronomía, que utilizaron para compilar calendarios y predecir fenómenos naturales, sentó las bases para el desarrollo de esta ciencia. Los sistemas matemáticos basados en el sistema sexagesimal se siguieron utilizando en Mesopotamia durante muchos siglos, e incluso hoy vemos ecos de este sistema en nuestra división del tiempo en horas y minutos, así como en la medición de ángulos. El arte y la arquitectura sumerios, con sus majestuosos zigurats que evocaban escaleras celestiales y sus elegantes sellos cilíndricos utilizados para la identificación y protección de documentos, continuaron inspirando a las generaciones posteriores. Los principios estéticos y el simbolismo presentes en sus obras se reflejaron en el arte de Babilonia y Asiria, demostrando la continuidad de las tradiciones culturales. El período de las primeras dinastías presenció el florecimiento de las ciudades-estado, época en la que competían y formaban alianzas, y héroes y gobernantes legendarios inscribieron sus nombres en la historia. La conquista acadia, liderada por Sargón el Grande, condujo a la creación del primer imperio, uniendo las tierras sumerias bajo una sola autoridad y fomentando la fusión de culturas. Sin embargo, la cultura sumeria no desapareció, simplemente se transformó. El período neosumerio, en particular el reinado de la tercera dinastía de Ur, se convirtió en una era de renacimiento, marcada por grandes proyectos de construcción y avances culturales. El declive de la civilización sumeria como fuerza política independiente fue un proceso gradual, asociado con las invasiones de las tribus amorreas y la posterior asimilación. Sin embargo, esto no marcó el fin de la influencia sumeria. Por el contrario, las ideas, inventos y conocimientos sumerios se integraron en la civilización mesopotámica, nutriendo y enriqueciendo a las culturas que las sucedieron. Esto nos recuerda que las civilizaciones rara vez desaparecen sin dejar rastro, a menudo se transforman, pasando el testigo a las generaciones futuras, tejiendo sus hilos en el entramado multicolor de la historia humana. Los sumerios fueron más que un simple pueblo antiguo, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como civilización. Sus contribuciones a la historia, la cultura y la ciencia son enormes e innegables. Desde la invención de la escritura hasta el desarrollo de la astronomía y las matemáticas, desde la fundación de las primeras ciudades hasta la formación de sistemas legales, todo esto sentó las bases para el desarrollo posterior de la humanidad. Cuando observamos las estrellas, recordamos que los sumerios fueron los primeros en observarlas sistemáticamente, intentando comprender su movimiento y significado. Cuando usamos la rueda, recordamos que fueron ellos quienes le dieron la forma que cambió el mundo.
Al leer las leyes, vemos ecos de las reglas que escribieron por primera vez en tablillas de arcilla. Su mundo, tan distante del nuestro, perdura sin embargo en nosotros. Encontramos ecos del mundo sumerio en nuestros idiomas, nuestros calendarios y nuestra comprensión del universo. Nos enseñaron no solo a construir ciudades y cultivar la tierra, sino también a pensar, registrar, preservar y transmitir el conocimiento. Profundizar en la historia sumeria es como regresar a nuestros orígenes, a las raíces que nutren nuestro presente. Es una oportunidad para ver cómo las grandes ciudades surgieron de las semillas de los primeros asentamientos, cómo la escritura compleja surgió de símbolos simples y cómo el primer conocimiento científico surgió de la observación de la naturaleza. Y aunque el tiempo avanza inexorablemente, dejando atrás eras y civilizaciones, el legado de los sumerios permanece con nosotros. Nos recuerda el potencial ilimitado de la mente humana, el poder del trabajo colectivo y que incluso las civilizaciones más antiguas pueden enseñarnos lecciones importantes. Al concluir nuestra conversación sobre los sumerios, sentimos menos la tristeza de la despedida que la serena satisfacción del aprendizaje. Hemos presenciado el nacimiento de una civilización, cómo se desarrolló, floreció y, a través de la transformación, transmitió su valioso legado. Este es el curso natural de los acontecimientos, el suave paso del tiempo, donde una generación reemplaza a otra y el conocimiento y los descubrimientos se acumulan, formando la rica trama que llamamos historia humana. Que este viaje por la antigua Mesopotamia les traiga paz y comprensión. La comprensión de que todos formamos parte de una historia vasta y continua, donde cada pueblo, cada época aporta su propia contribución. Los sumerios son un ejemplo brillante de esta civilización, cuya influencia aún se siente hoy, recordándonos la fuerza del espíritu humano y la eterna búsqueda del conocimiento y el desarrollo. Buenas noches.